Bueno, buenas noches. ¿Cómo están mis hermanos? Qué bendición estar una vez más acá en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Ojalá que el Señor ahora esté obrando en cada uno de nuestros espíritus. Ustedes para escuchar y yo para hablar, tanto uno como el otro. Necesitamos que sea su espíritu ahora tomando el control de esta reunión. Sabemos que si el Espíritu Santo no actúa, no hay palabra de Dios, no hay poder del Evangelio, así que es sumamente importante que el Espíritu Santo ahora tenga misericordia de mí y tome todo mi entendimiento, el control de mi corazón y ponga en mi boca eternidad. El mayor deseo que tengo como pastor es bendecir a aquellos que me están escuchando, pero bueno, necesito igual que sea Dios el que me esté tomando por completo para que mi palabra tenga ese poder transformador. Y pensando, ¿no? Un poquito antes del mensaje, en todas las cosas que se han profetizado para los últimos tiempos y que muchas de esas profecías se están cumpliendo día a día. Cada día que uno ve nuevamente el informativo, ve que una profecía más se empieza a cumplir. Ahora, por ejemplo, hoy mismo está Israel bombardeando Siria, justamente en la parte de Damasco, y hay una profecía donde dice que Damasco va a ser completamente destruida. Y bueno, yo creo que es el tiempo de que esa profecía se empiece a cumplir. Pero de todas las cosas realmente que se avecinan, que fueron profetizadas para estos tiempos que estamos viviendo ahora, hay algo que es lo que más me preocupa y es algo que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una de las cosas que en este momento me tiene más preocupado porque realmente estoy viendo mucha frialdad en el Evangelio. Como dice justamente en el libro de Apocalipsis cuando se refiere a las iglesias, ¿no? Muy apagado el amor de la gente, el deseo de evangelizar, de salvar las almas, mucha tibieza en las decisiones para seguir a Dios. No son tajantes, la palabra la acomodan de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno. No son calientes, o sea, no están sirviendo al Señor de una forma apasionada, aguerrida, con ese deseo de tener un tiempo con Él, el tiempo de orar, de ayunar a algunos. O sea, tristemente no se está viendo eso. Y a mí es una de las cosas que más me está preocupando. Las otras profecías, preparándome, dejando que Jesucristo tome el control de mi corazón a través de la meditación y manteniéndome en oración, las otras profecías el Señor me va a ayudar a superarlas, pero como instrumentos de salvación nos debería entristecer que las otras personas no tomen la misma decisión y estén sirviendo al Señor con ese mismo amor. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy, muy importante, y tenemos que prestar muchísima atención, porque si nosotros dejamos de guerrear contra la ofensa, nuestra batalla está perdida. Si nosotros dejamos de guerrear contra el odio, contra el celo, contra la envidia, contra la amargura, contra la tristeza, nuestras vidas están perdidas. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces hoy quiero hablar un poquito de este tema, que para mí ha sido una revolución en mi vida, a partir de una situación que tuve que vivir, que bueno, ahora no la voy a comentar porque sería muy largo, pero a partir de una situación que tuve que vivir un poco en donde estaba incluida mi familia. Me puse a indagar más en la palabra, quise entender mucho más acerca de las relaciones entre creyentes y del amor de Jesucristo. Y bueno, me fue en definitiva de mucha bendición porque pude encontrar algunos secretos que los tuve velados durante mucho tiempo, ¿no? Pero gracias a esta situación que tuve que vivir, fue una revelación divina, una iluminación de parte de Dios que me ayudó muchísimo a cambiar mi perspectiva acerca del Evangelio. Entonces, no es que el Evangelio cambie, sino que el Evangelio tiene profundidades y nosotros vamos a vivir un Evangelio de mayor fe o de mayor conocimiento, depende del tiempo que pasemos con Dios. Entonces, es importante la meditación y lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar hoy en Mateo 5:43. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos a leerlo una vez más. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y es sumamente importante que nosotros podamos comprender que la ley que Dios nos dio,
La ley es la personalidad de Dios escrita. La ley es la personalidad de Dios escrita. Pero después del pecado de Adán y que entre la maldición generacional en el hombre, de saber el mal, saber el bien y el mal, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal, porque Dios cuando nos creó en el comienzo lo hizo con toda la intención que solamente supiéramos el bien, lo que Él había decidido ser en su personalidad, en su esencia, porque Dios abarca la esencia del bien y la esencia del mal. Y él había decidido en su esencia, en la totalidad de su esencia, vivir solamente a través del bien y bloquear completamente, anular eternamente la esencia del mal. Pero bueno, por la manifestación rebelde de Lucero, que habiendo sido perfecto, decidió en su corazón ser malo y degenerar esa presencia divina que tenía del Señor, permitió que el mal entrara en el universo. Y de esa manera contaminó a una tercera parte de los ángeles y después terminó contaminando a todos los hombres, ¿no? Porque todos nosotros estábamos en ese soplo que Dios sopló dentro de Adán. Entonces, al degenerarse Adán, nos degeneró a todos nosotros y hoy venimos con esa tendencia pecaminosa. Todo aquel que nace, nace con esa tendencia pecaminosa. Entonces, Dios nos dio la ley para que nosotros supiéramos cuál era su personalidad. Pero justamente por la causa de ese pecado, de esa desobediencia, ninguno de nosotros estábamos en la condición de poder vivir de acuerdo a esa ley, de que esa ley se nos haga parte de nuestra vida. Entonces, Dios da, propone unas leyes en su sabiduría, en su plan, porque desde el momento que el hombre pecó, Dios diseñó un plan nuevamente para rescatarnos. Entonces, en ese diseño, Él propuso leyes justamente para que durante el tiempo que Jesucristo no venía como el Mesías a la tierra a rescatarnos, poder engañar al enemigo. Por eso es tan importante leer la Biblia con mucha atención, porque hay palabras que son totalmente definitivas para que nosotros podamos tener un entendimiento claro del Evangelio. Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo 21.1. Mire lo que dice Éxodo 21.1. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Mire lo que está diciendo el Señor. Estas son las leyes que le propondrás. O sea, son leyes propuestas por un tiempo, el tiempo que Dios estableció para poder hacer su obra de engaño sobre su enemigo, para que cuando viniera su Hijo pudiera interpretar el Antiguo Testamento de la forma correcta. Cuando Jesús viniera con su Espíritu vivo, pudiera entender correctamente las Escrituras, cosa que ningún hombre lo podía hacer. Por eso los hombres a través del Antiguo Testamento se odiaban, se celaban, deseaban matarse, y porque ninguno podía vivir el Evangelio, la ley de Dios como Dios quisiera que la viviéramos, y porque todos teníamos un espíritu muerto, pero en el caso de Jesucristo vino con un espíritu vivo. Entonces, para engañar al enemigo, el Señor propuso ciertas leyes. Y dentro de esas leyes que propuso, después las pueden leer en el capítulo 21, en el 24 dice lo siguiente: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, estas eran leyes propuestas por el Señor, pero en realidad el objetivo del Señor es que nosotros en algún momento pudiéramos vivir de acuerdo a su ley. Entonces, cuando vino Jesucristo, la cosa cambió completamente, porque en el Antiguo Testamento el Señor justamente dio estas leyes propuestas con la función, vuelvo a repetir, de engañar a su enemigo, hasta que viniera Jesucristo. Pero desde el momento que vino Jesucristo y con él la bendición de que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, ya nosotros debemos, es una obligación, es un mandato divino, que esa ley que está escrita se traslade a nuestro corazón para que nosotros podamos vivir por la gracia. Vivir por la gracia significa Jesucristo va a vivir a través de nuestras vidas. Entonces vemos que el Mateo 5.17, vamos a buscar Mateo 5.17, Mateo 5.17 dice lo siguiente: no penséis, esto ya cuando vino Jesucristo y cuando hizo su obra redentora, no penséis que he venido para abrogar a la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, ni una jota, ni una tilde. Eso significa que nosotros, para ser un verdadero hijo de Dios, vivir realmente agradando a nuestro Padre Celestial en todo lo que hacemos, toda la ley, con tildes y con comas y con puntos, todo eso debe ser trasladado a nuestro corazón, todo eso debe cobrar vida dentro de nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender y que hay mucha confusión en el Evangelio. Por eso dice, oísteis que fue dicho. ¿Qué significa oísteis que fue dicho? Estamos hablando en el tiempo que todos vivían bajo el gobierno de Jehová. Jehová, vuelvo a repetir, representa el obrar de Dios a través de sus dos esencias, la del bien y la del mal. Y debajo de Jehová no había forma de salvarse. Entonces dice, oíste que fue dicho. ¿Qué pasaba cuando antes de que Jesucristo viniera y cuando escuchamos lo que se había dicho? No había salvación. ¿Qué significa? Que a pesar de que estaban estas leyes propuestas, nadie podía salvarse porque Dios tenía en cierta manera que seguir obrando de mala manera. La manera que obró Jehová era hacer el mal para hacer un bien. Usted va a ver que Jehová hizo muchas cosas que después Jesucristo cuando vino y enseñó la verdad del reino, la verdadera espiritualidad de su Padre, quién realmente quiere ser su Padre, vimos que muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y que Jehová las había visto como buenas, cuando viene Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, como no pueden actuar de esa manera, eso era antes, ahora no. Entonces vemos que cuando dice, oíste que fue dicho, era en el momento que los hombres no podían vivir la experiencia de trasladar la ley de Dios a su corazón. Y mientras Jehová actuaba de esa manera, el diablo estaba tranquilo porque sabía que mientras Dios actuara de esa manera, entonces no había forma de que los hombres se pudieran salvar. Por eso a mí me preocupa mucho cuando la gente no investiga, no analiza, no profundiza en la palabra de Dios. Y todavía uno escucha que muchos pastores, Jehová, Jehová, Jehová. Pero Jehová es justamente lo que Jesucristo ahora no quiere ser. Por eso usted no va a encontrar más la palabra de Jehová después que vino Jesucristo. No la dice ni Jesucristo, ni Pablo, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, ninguno la dice. ¿Por qué? Porque Jehová no era la manifestación que Dios quería presentarse delante de los hombres. Por eso es sumamente importante entender esto. Oíste que fue dicho. Esto era lo que pasaba cuando estaban bajo Jehová. No había salvación. Mas ahora yo os digo, la cosa cambia rotundamente después del momento que viene Jesús. Ahí Jesucristo viene realmente a presentarnos a nosotros cuál es el verdadero corazón del Padre. ¿Mm? Por eso es tan importante que nosotros obedezcamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora es el prototipo al cual nosotros tenemos que imitar en todo. Nuestro objetivo principal en nuestra vida debería ser imitar a Jesucristo en todo, porque solamente Jesucristo pudo entrar a este mundo y salir victorioso, salir vencedor sobre todas las obras del enemigo. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de salir de este mundo también victoriosos es rendirnos por completo a Dios, ¿eh? Como dice la Biblia, el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, ese la hallará. Entonces nosotros tenemos que rendirnos por completo a Jesucristo para que con su palabra trasladada a nuestro corazón, Él pueda obrar a través de nuestras vidas y sacarnos de este mundo victorioso. Entonces, mientras el enemigo tenía el control de nuestras almas y su objetivo era muy fácil cumplirlo, era muy fácil poner disputas entre los hombres, poner odio, celo, envidia, bronca, malestar, y de esa manera nos tenía siempre esclavizados. Entonces, la idea es que cuando viene Jesucristo es romper con todas esas ataduras que tenemos por causa de los pecados, por haber escuchado la voz del diablo, y poder ser libres para servir a Dios como se lo merece. Entonces, el Mateo 5:44 dice lo siguiente. Mateo 5:44. Dice lo siguiente. Pero yo os digo, ahora Jesucristo está diciendo, pero yo os digo. Y acá es lo que a mí me preocupa, porque veo que, aunque es Jesús el que está hablando, la gente no le da la importancia que se merece esta palabra. Esto que dice Jesús
se va a cumplir tal cual Él lo dijo. Es un mandato. Es algo que debería ser el objetivo de nuestra vida todos los días, especialmente esta palabra, porque esta enseñanza que nos va a dar Jesucristo es la que nos permite convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Esto es lo que nos hace marcar la diferencia con el resto del mundo. Esto no lo puede hacer cualquier mortal. No lo puede hacer cualquier persona que tiene su espíritu muerto. Esto solamente lo puede hacer alguien que su espíritu resucitó y fue lleno de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién nos da el ejemplo? ¿Por qué Jesucristo es nuestro prototipo? Porque Él vino justamente para enseñarnos a nosotros cómo debemos hacer para alcanzar este objetivo. Por eso la Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y no está hablando desde el punto de vista económico, material, del dinero, sino que Él está hablando desde el punto de vista espiritual. El Señor Jesús, estando en la gloria de su Padre, descendió a este mundo, entró en María con un espíritu vivo, pero a su vez con un espíritu pobre. Él no vino con la programación del cielo. Él la programación la logró a través de su sacrificio, meditando en la palabra. Por eso vemos que a los 12 años, cuando María y José lo habían perdido de vista durante un día y medio, volvieron a Jerusalén, donde habían estado, y lo encontraron en el templo con los maestros de la ley, con los líderes religiosos, asombrándose de la sabiduría que él tenía, del conocimiento que tenía, porque Jesucristo se pasaba meditando en la palabra. Y entonces, como él tenía el Espíritu vivo, él las podía interpretar de la forma correcta. Entonces la gente, ya con 12 años, cuando lo escuchaban a él, se maravillaba. Entonces Jesucristo, el plan del Padre era justamente ese, que nadie pudiera entender en el Antiguo Testamento cuál era la verdad hasta que viniera Jesucristo y nos revelara realmente quién quiere ser el Padre. Mejor dicho, el Padre llegó a ser en un momento así, porque en el comienzo dijo Dios, sea la luz, Él decidió ser la luz. Pero después del pecado, después que entró el mal en su esencia, que le contaminaron la esencia, Dios perdió esa naturaleza divina de ser solamente luz y el enemigo lo volvió a llevar a la unión de la luz con las tinieblas. Entonces Jesucristo vino nuevamente a volver eso al tiempo en el que el Señor decidió ser luz. Por eso Jesucristo que dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y cuál es el deseo de Jesucristo? Vosotros sois la luz del mundo. Ese es el objetivo. El objetivo por el cual vino Jesucristo es para que nosotros nos convirtiéramos en luz. Entonces Jesucristo estuvo meditando en la palabra de su Padre hasta que aproximadamente a los 30 años llegó al Jordán y en ese momento fue bautizado por el Espíritu Santo. Entonces después que fue bautizado, después que tenía la palabra en su corazón, lo que le da la personalidad del Padre, y después de ser bautizado, que le da la naturaleza divina de su Padre, él dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, porque es en ese momento que él se convierte en en el verbo de Dios. El verbo de Dios es la comunión perfecta entre la palabra y el Espíritu. Por eso, mientras una persona haya recibido el Espíritu y no tiene palabra, no puede decir que es un hijo de Dios. Si tiene palabra y no tiene el Espíritu Santo, no puede decir que es un hijo de Dios. El hijo de Dios es cuando tiene palabra y el Espíritu Santo. O sea que la dimensión que nosotros podemos tener como hijo es de esa palabra revelada, no intelectualmente, no el conocimiento intelectual, revelada en el corazón más la unión con el Espíritu Santo. Ese es el tamaño espiritual que nosotros tenemos como hijo de Dios. Entonces, en ese momento, por eso yo siempre digo, este es el momento más esperado por el Padre, más esperado por el Padre, porque desde que Él había decidido ser luz y después del pecado de Lucero, donde metió el mal en el mundo, Él ya no se pudo manifestar más como Padre y no se pudo manifestar más con el amor que realmente Él quiere demostrarle a la humanidad. Porque, en definitiva, el Dios al decir sea la luz, dijo, yo quiero ser amor, yo quiero ser bueno, yo quiero ser compasión, yo quiero ser paz, yo quiero ser alegría, yo quiero ser gozo, yo quiero ser templanza. Eso todo lo que implica ser la luz. Entonces, en este momento es el momento que el Hijo le da la mayor complacencia, porque el Padre, una vez más, aunque está en ese trono, manifestándose de diferentes maneras, porque depende de cómo uno actúe, está haciendo actuar a Dios en el trono. Entonces Jesucristo fue el primero que le permitió una vez manifestarse con el amor que realmente Él quiere demostrarle a la humanidad. Por eso, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Esperé tanto tiempo para poder una vez más manifestarme a la humanidad
como ese Padre amoroso. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Por eso el Padre enseguida lo impulsa al desierto y Jesucristo deshace todas las obras del diablo. ¿Eh? Jesucristo venció todas las obras del diablo. Y por eso es la exigencia que nosotros tenemos de imitar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Padre, para ese ser espiritual que ahora está sentado en el trono, que dice Juan, hay uno sentado en el trono porque no lo pudo reconocer, porque se está manifestando de diferentes maneras, nosotros si realmente amamos a Dios, lo deberíamos hacer manifestar en ese trono como Padre. Y para hacerlo manifestar en ese trono como Padre, tenemos que sí o sí adquirir la personalidad de Jesucristo, trasladar a Jesucristo a nuestro corazón. Por eso él dice, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino a que se cumpla. Pasarán el cielo y las tierras, pero mi palabra no pasarán. Hasta tilde, coma, todo eso tiene que ser trasladado a nuestro corazón. Entonces, el tema acá, el tema acá es que Jesucristo, por supuesto, al ser Dios, sabía que todo lo que acontecía en este universo se trataba de Dios, se trataba de Dios, ¿eh? Cosa que en el común denominador de los creyentes, eso a veces no lo entienden. Tristemente es una faltante que tienen en el conocimiento espiritual. Y eso es lo que les distorsiona el hecho de poder entender por qué el Señor exige, manda, ordena que nosotros debemos amar con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza. Y eso lo vamos a estar viendo. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio? Y esto, claro, hay gente nueva que nunca escuchó, entonces tengo que volverlo a repetir, pero los que ya vienen siguiendo y vienen conociendo los mensajes que transmito, esto se trata de qué vas a hacer tú con la presencia de Dios que tenés adentro. Eso es todo el Evangelio. Uno tiene que bloquearse, anularse como ser individual, porque la vida no se trata de ti. Escudriña las escrituras, porque en ellas tú crees que tenés la vida eterna. Y ellas hablan de mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos un muñequito de barro, somos un ser 100% programable. Nosotros dependemos de información para poder vivir, para poder hablar, para poder pensar, para poder actuar. Entonces hay solamente dos programadores en este universo. Solamente hay dos programadores. El diablo, que ahora es el que se identifica con el mal, con el lenguaje que es contra el lenguaje de Dios, y el que programa con la esencia del mal. Y de Jesucristo, que es ahora la luz, la parte que Dios eligió, el bien, de su esencia eligió el bien, y Jesucristo es la representación del corazón del Padre. Eso es Jesucristo, la representación en la tierra del corazón del Padre. Entonces, si uno realmente quiere agradar a Dios, si uno realmente quiere agradar a Dios, la mejor manera para poder conquistar el corazón de Dios es obrando a través del amor, porque Dios está deseoso de obrar a través del amor. Este es mi Hijo amado. Y todo aquel que realmente permite que Dios se pueda manifestar a través del amor, ese va a ser un Hijo amado para el Señor. En el cual el Señor va a tener complacencia, porque es el mayor deseo, es lo que mayor alegría le trae ahora en ese trono, lo que más paz le trae al Señor, complacencia, es que nosotros lo podamos manifestar en nuestras vidas a través del amor. Y entonces, como hablamos, creo que fue el mensaje pasado, que Pablo le enseñaba a Timoteo cómo descubrir entre el falso y el verdadero, y le dice que en una casa grande hay utensilios de oro, de plata, de barro y de madera. Las obras que representan a Dios en nuestras vidas, como el oro, son las obras con las cuales el Señor hace la nueva Jerusalén en el cielo. Por eso la nueva Jerusalén es toda de oro. Entonces son las obras que realmente se hicieron por Dios a través del amor. La nueva Jerusalén es el amor de Dios manifestado en qué? En una edificación donde vamos a vivir cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros si hicimos las obras de oro en el amor de Jesucristo. Si no, sí, podemos entrar al cielo, pero vamos a tener que vivir en las naciones. En la nueva Jerusalén de oro solamente van Bueno, a ahí vivir aquellos que manifestaron a Dios con el González, amor que realmente se quiere ¿eh? proyectar para que la gente lo conozca. Entonces, Trabaja con la madre en la radio. continuando, en Lucas 6:27 dice lo siguiente. Pero a vosotros, los que oís, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian.
Escucha bien esto porque es muy importante. Pero a vosotros los que oís, o sea, ya de entrada Jesucristo está marcando una diferencia de que esto no es para que lo oiga, esto no lo puede oír cualquiera. Realmente esto no lo puede oír cualquiera. Y acá da las pautas de quiénes son aquellos que realmente pueden oír esto, ¿eh? Los que están en esta dimensión espiritual. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora, imagínate, a poner un ejemplo. Imagínate que es tu cuerpo el que tiene diferentes enfermedades. Imagínate, es tu cuerpo que tiene diferentes enfermedades. Ahora, te pregunto, ¿tú no harías cualquier cosa para que esas partes del cuerpo se sanen? Analiza. Si fuera tu cuerpo, tiene varias partes enfermas, en situaciones críticas, de repente podés estar por perder un ojo, podés estar por perder una mano, podés estar por perder un riñón, por perder un pulmón, no sé, muchas cosas. ¿No harías cualquier cosa para que todo ese cuerpo se restablezca y se sane? Hasta último momento. En un momento extremo, ya llegando al extremo, uno, y te pregunto, si tenés la mano enferma, el ojo enfermo, ¿tú le echarías una maldición a tu mano? Ah, mano maldita, ¿por qué? O a tu ojo o a alguna parte de tu cuerpo. Y te hago una pregunta. Si te lo tuvieran que cortar, ¿no llorarías? ¿No padecerías? ¿No lamentarías? ¿No clamarías de dolor por tener que perder una mano o el ojo, lo que sea? Entonces, cuando nosotros podemos pensar así, hermanos, podemos entender lo que está pasando con Dios cada vez que se pierde una persona. Nosotros somos muy duros de corazón. No sé si tanto duros de corazón. O sea, somos duros de corazón para pasar tiempo con Dios. No conocemos a Dios. Estamos siguiendo a un Dios que no conocemos. Como Pablo cuando llegó a Grecia, que estaban adorando a un Dios que no conocían. Hermano, hay muchos que están siguiendo a un Dios que no lo conocen. No tienen ni idea de quién es Dios. Por eso viven en pleitos, en disputas, en odios, en iras, en contienda y no buscan ninguna forma de solucionar. ¿Qué está diciendo Jesús? Pero a vosotros los que oís, porque no es para cualquiera. No cualquiera es verdaderamente un hijo de Dios, a la altura que Dios quiere que nosotros seamos hijos. Vuelvo a repetir, a veces unos salen con los hijos, y no quieren ni decir que son los hijos. ¿Y por qué? Porque ese hijo no le agrada, no le satisface. Le es contraproducente a veces hasta decir que es el hijo. Sin embargo, a veces el padre va y lo primero dice, este es mi hijo, vine con mi hijo. ¿Por qué? Y porque está contento, porque está feliz con la actitud, con el comportamiento que tiene, con la obediencia que le brinda. Entonces, hermano, este es un problema grave. Por eso le dije al principio, a mí lo que más me preocupa de todas las profecías es esa que dijo, cuando Jesucristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente todavía que realmente esté dispuesta a escucharlo a Dios, a orar, a clamar y a tratar de manifestar su amor? Entonces, este es el problema tan grave que nosotros estamos viviendo ahora. Por eso, el libro acá de Lucas dice, a vosotros los que oís. Y hermanos, escuche bien, porque no es tan fácil esto tampoco. Hay que pagar un precio. Esto hay que pagar un precio. Porque para que nosotros podamos manifestar ese amor realmente que Jesucristo desea, que no es el amor de la carne, sino que es el amor del Espíritu, nosotros tenemos que vencer en el gobierno religioso, en el gobierno militar y en el gobierno que está relacionado con todo lo físico y lo material. Después que venciste en esos tres gobiernos, es que tú realmente vas a poder manifestar ese amor que Dios quiere para que se glorifique con nuestras vidas. Entonces, ¿qué es vencer en el gobierno religioso? Es vencer todos los engaños de la serpiente, toda la astucia de la serpiente. Y para vencer toda la astucia de la serpiente, nosotros tenemos que conocer muy bien la palabra, como dice el primer ser viviente, ¿no? Que es como el león, ¿eh? Como el león. El león es el que entra en conflicto con la serpiente. Nosotros deberíamos tener el corazón de león, el corazón de rey, para que la serpiente no nos pueda engañar. Entonces, primero tenemos que vencer en el gobierno religioso. Después tenemos que vencer en el gobierno militar. Si vos no vencés al diablo, y acá es lo que a mí me preocupa, porque yo veo que los cristianos no echan demonios, no echan demonios. Y si tú no echas demonios, vos no vas a poder vivir nunca nada de la plenitud
de Dios. El diablo siempre te va a tener engañado, engañado. Podrás decir que sos un hijo de Dios, pero si vos no entras en la guerra, en la batalla, nunca vas a poder ser un hijo de Dios. Entonces también tenés que comportarte como soldado, ¿eh? Tenés que entrar en la batalla para vencer al diablo en todas las luchas. Y tercero, tenés que haber superado completamente todo lo que está relacionado con los problemas físicos, o los problemas económicos. Entonces, cuando vos podés vencer en todos esos ámbitos, es que realmente vos podés tener el amor de Dios, porque nada de lo que te hagan te va a sacar del camino, vas a poder superar todo lo que te pase. ¿Por qué? Y porque pudiste prevalecer sobre todas las obras del enemigo. Por algo Pablo, que amaba tanto a su hijo Timoteo, le pide tres cosas. Tenés que ser como un atleta, no poder romper las reglas. La serpiente no te puede engañar. Tenés que ser un soldado, tenés que comportarte como un verdadero hijo de Dios y tenés que reprender y echar fuera a los demonios, no solamente en tu cuerpo, sino que ayudar a los demás para que sean libres. Y tercero, tenés que ser un labrador. Labrador es el que siembra y no está esperando recibir constantemente, sin sembrar. Entonces, son las cosas que nosotros tenemos para manifestar el amor que Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Hay que superar todas estas cosas. Entonces, si uno no se enfoca, hermanos, realmente en buscar a Dios, como dice la palabra, día y noche, y sobre todo en guardar el corazón, y nunca, nunca vas a poder vivir este amor que Jesucristo pide, porque el diablo siempre se las va a ingeniar para ponerte alguna bronca, algún odio, alguna envidia, algún celo, alguna disputa, y tenerte siempre anulado, anulado, bloqueado, para que puedas vivir la gloria de Dios, para que puedas manifestar a tu Padre en la tierra. Entonces, miren, Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vuelvo a repetir, la ley propuesta en el momento que Jehová se manifestaba como Dios. ¿Por qué? Porque la gente, al tener el espíritu muerto, y no tenía la posibilidad de vivir de acuerdo a la ley de Dios. ¿Mm? Entonces, y esta también es la astucia de Dios para engañar al diablo y pensar que el diablo podía seguir reinando, porque mientras Dios obraba de esta manera, mientras daba estas leyes propuestas, el diablo sabía que podía seguir gobernando a los hombres, podía tener los esclavos todavía. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora Jesucristo está considerando que le está hablando a gente que es espiritual, gente que realmente se involucró con el Señor. Y ¿Eh? entonces entendió que esto se trata solamente de ¿Cómo? enfocarnos en qué voy a hacer yo durante todo mi día para agradarlo a Dios. Jesucristo considera que nosotros ya estamos en un nivel que hemos entendido que todo se trata de Dios y que todo lo que vamos a hacer durante todo el día va a estar enfocado en cómo voy a hacer para agradar a Dios. De qué manera más puedo hacer que Dios esté contento conmigo. ¿Por qué? Porque al estar Dios contento conmigo, es lógico que yo ya directamente casi que no le tengo que pedir nada por mi vida. El Señor me las va a dar porque su corazón va a estar tan gratificado. Entonces, es como un hijo que se porta bien. Bueno, no sé si todos tienen hijos, pero los que tienen hijos saben muy bien que si su hijo se porta bien y hace todo lo que el padre le dice, prácticamente el hijo no tiene que pedirle nada al padre, porque el padre se siente con el compromiso de bendecirlo, con el compromiso de darle las cosas que necesita. Y uno le pregunta, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés para sustentarlo y esté feliz? Porque me tiene gratificado. Entonces, también nuestras oraciones dependen mucho de cómo nosotros nos comportamos con Dios. Si estamos portándonos mal y estamos pidiéndole de todo, porque no podemos tener nada. Pero si nosotros sabemos que nos estamos portando bien delante de Dios, y nosotros sabemos que tenemos que esperar solamente, porque dice, las cosas te las va a dar por añadidura, no tenés que pedirla. El Señor te va a ir añadiendo, porque cuando Él ve que vos estás haciendo todo por servirlo, para que Él esté gratificado, contento, feliz, y si se puede manifestar con amor, y cómo el Señor no te va a dar todas las cosas para que tú sigas creciendo y lo sigas glorificando en la tierra. Entonces tenemos que entender bien todas estas cosas, porque si no el enemigo nos tiene siempre, siempre esclavizado, siempre esclavizado. Entonces dice acá Efesios 6:10, Efesios 6:10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Entonces, ¿cuál es el objetivo del diablo? Tenerte siempre individualizado, llevar tu mente a la carne y solamente guiarte por lo que ves físicamente en el espejo, sin que tengas conocimiento profundo de que tu vida acá está para vivirla en el espíritu y en el alma. Entonces, cuando vos estás independizado mentalmente, cuando no entendiste que sos un cuerpo espiritual con Dios en todos los sentidos, tanto con los malos como con los buenos, porque todo se trata de Dios. Entonces el diablo te tiene esclavizado y ahí vivís con odio con tu padre, con tu madre, con tu tío, con tu abuela, con tu primo, porque ¿dónde el enemigo va a trabajar más astutamente? Y en la familia, y en la familia. Por eso dice la Biblia que el enemigo está en la casa. Y sí, claro, si yo me llevo mal con un vecino, me cambio de cuadra, un compañero de trabajo, y bueno, si es necesario me cambio de trabajo. Pero con la familia no es tan fácil decir, no, no, tenés que seguir viviendo con ellos. Entonces el Señor pone a tu familia ahí y a veces levanta Él mismo los altercados entre todos. ¿Para qué? Y para que vos te puedas superar. Y el Señor quiere ver si realmente llegás a tener el amor de Él o no. O sea, sin duda que si queremos tener el amor de Dios, y el Señor nos va a probar, y quizás poniéndonos muchos enemigos, poniendo muchas situaciones difíciles, poniendo mucha gente que esté todo el día atormentándonos, con tal de sacarnos la paciencia, desequilibrarnos. ¿Para qué? Para que nosotros reaccionemos mal y el diablo ya se meta y toma posesión de nuestras vidas. Hermanos, esto es sumamente importante, si no, ¿cómo vamos a avanzar como creyentes? ¿Cómo vamos a mostrar la gloria de Dios? Y más en este tiempo, hermano, que la maldad se aumentará, serán tiempos crudos, tiempos difíciles, vamos a ver cosas, vamos a tener que vivir cosas que van a ser tremendas. Ustedes ni se imaginan las cosas que vienen y que vamos a tener que vivir. Y si tú no te mentalizaste en esto de que Dios es uno y que el objetivo principal es lograr que Dios se manifieste con ese amor, hermano, el diablo te va a quebrar, te va a quebrar y te va a tumbar. Entonces, esto no se trata de una lucha entre humanos, esto no se trata de una lucha entre humanos. Esto, entonces, Marcos 12:30. Lo que antes de pasar a Marcos 12:30, lo que Pablo nos está diciendo acá, y hermanos, es que el enemigo trabaja con espíritus muy bien organizados, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, muy bien organizados. En este caso está hablando de los ángeles. Los ángeles ya sabemos que tienen la función de ¿qué? Afectar la mente de los hombres. ¿Para qué? Para que abran las puertas y se metan los demonios. Entonces, el enemigo está muy bien organizado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender. No es una lucha de carne y sangre. Y dice Pablo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo hago yo para fortalecerme en el Señor? ¿Cuál es la única forma que tengo para poder fortalecerme en el Señor? Y la única forma para fortalecerme es meditando en la palabra. No hay otra forma. El fortalecimiento viene de cuanto más conocimiento tengo, más fuerte me hago. Cada versículo nuevo que se me revela es un poder nuevo que entra dentro de mí, que se va asociando con los otros versículos que ya fui meditando. Y eso me va dando la personalidad del Hijo de Dios y me ayuda a superar las cosas de una forma diferente a como intentarían superarlo la gente del mundo y no pueden. Entonces, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué dice? Y en el poder de su fuerza. ¿Qué es en el poder de su fuerza? En el poder de su fuerza significa con la oración, porque vuelvo a repetir, si tenemos la palabra, pero no tenemos la oración suficiente para que el Señor ilumine esa palabra para usarla en el momento oportuno, por eso dice, y fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Qué significa fortalecerme en el poder de su fuerza? Y justamente con la oración, pedir el pan del cada día para que el Señor me va a decir de qué manera yo tengo que proceder, en qué momento, con qué palabra. Eso significa fortaleceos en el poder de su fuerza. O sea, fortaleceos en el Señor es adquirir mi personalidad. Meditá, cuanto más palabras tenés, más fuerte te vas haciendo. Y en el poder de su fuerza, eso te lo da la oración, eso te da el conocimiento de la voluntad del Padre. Entonces, en cada situación vas a ser preciso. Si nosotros hiciéramos esto que el Señor nos manda, seguramente íbamos a tener muchas menos discusiones con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, porque bueno, las disputas, los tropiezos siempre van a estar, pero ahí la sabiduría nuestra para manejarlo y salir de todas victoriosos. ¿Qué significa salir victorioso?
victorioso, no me contaminó el corazón, no me llevó al territorio del diablo. Aún con todo lo que me hicieron, permanezco firme en la voluntad de Dios. Entonces ahora si vamos a Marcos 12:30. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Escuche, este es el principal mandamiento. El primer mandamiento era el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento. Pero este es el principal mandamiento. ¿Para qué? Para poder llegar a cumplir el primero, ¿eh? Tengo que entender esto para poder hacer que Dios nuevamente vuelva a ser uno, pero en la dimensión que Él quiere, en la dimensión de la luz. Entonces, para llevar a Dios a vivir nuevamente en ese amor que Él quiere proyectarse, y necesito amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Esto significa amar toda su esencia. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa el prójimo? El prójimo significa todas aquellas personas que todavía no tienen relación con Dios. Pero en este momento, cuando se refiere al prójimo, se refiere a todos, no como decía antes, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora el prójimo se vuelven todos, aún los que me aborrecen, yo los tengo que amar, todos son mi prójimo. Porque es la única forma, porque Dios no me da otra alternativa, porque Dios me dice, lo amarás con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza. No me da ni un changüí de dejarme un 1% para que yo pueda odiar, pueda tener bronca, pueda tener celo, pueda tener envidia, pueda tener odio. Hermano, yo no sé por qué la gente no entiende estas cosas. ¿Por qué no se le despierta la luz acerca de lo que Jesucristo nos está exigiendo con estos mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Y dónde podés meter el odio? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, porque todo lo que yo aprendo, todo lo que a mí me es fructífero, todo lo que yo consumo de Dios, para que mi vida sea bendecida, amar es justamente transmitirle al otro para que haga lo mismo y pueda vivir como vivo yo. Pero si tú no tenés esa bendición en tu vida, si vos no lograste, el objetivo del Señor de realmente amarlo de esta manera, ¿y cómo le vas a enseñar a otro que lo pueda hacer? Entonces, hermano, esto es fundamental. Juan 13:1. ¿Quién, quién nos enseñó esto? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es el prototipo. Yo, la verdad, cuando uno analiza la vida de Jesucristo, la verdad que se queda maravillado, ¿no? Dice, y bueno, es lo normal, porque bueno, el Hijo de Dios tiene que marcar una diferencia, como lo hablamos en el mensaje pasado. ¿Por qué Pedro pudo reconocer en él el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y porque tenía actitudes que los demás hombres no lo tenían. Imagínese que, como dije el otro día, un hombre puede reconocer en otro hombre que tiene a Dios metido adentro. O sea, tenés que mostrar algo que realmente sea una diferencia destacada, pero destacada de una forma abismal, que la gente pueda decir, pero esto no lo puede hacer nadie, ¿eh? Esto no lo puede hacer nadie. Eso deberíamos lograrlo cada uno de nosotros. Dice Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, o sea, Jesucristo está diciendo esto mientras Judas está sentado todavía en la mesa, que amó a todos sus discípulos hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y esto es lo que a mí me maravilla de Jesucristo, porque Jesucristo desde el momento que llamó a Judas, él sabía que era el traidor. Lo dice la Biblia, porque no había necesidad que le hablaran a Jesucristo del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Pero bueno, estaba en el plan de Dios llamarlo a Judas. Y lo interesante es que Jesucristo tuvo 3 años con Judas, sabiendo que era el traidor. Imagínate tú, 3 años viviendo con una persona a tu lado todos los días, sabiendo que esa persona te va a matar. Imagínate, vivir al lado tuyo todos los días durante 3 años con una persona que te va a matar, ¿eh?
Y todo el día, este me va a matar, y la capacidad de Jesucristo, el amor de Jesucristo, para en ningún momento poner un pensamiento, aunque sabía que lo iba a matar, en contra de Judas. ¿Para protegerse, para que no le venga ninguna influencia de odio, de bronca? A ver, es una situación, te van a matar, ¿me entendés? Te van a matar. Y Jesucristo tuvo 3 años, y tan sorprendente lo de Jesucristo, que cuando Él dice, uno de vosotros me va a traicionar, los discípulos no pudieron decir, este va a ser Judas, porque veían que la actitud de Judas con de Jesucristo con Judas era diferente. No, los discípulos se aterrorizaron porque dijeron, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. ¿Por qué? Porque la forma que tenía Jesucristo de tratar a Judas, aunque sabía que era el traidor, era totalmente igual a los demás. No marcó ninguna diferencia, lo amó como lo amó a todos los demás. Y esto es sorprendente. A mí, la verdad que me impacta esto de Jesús. Deseo vivir de esta manera como vivió Jesús. Entonces, miren lo que dice en Juan 13, Juan 13, 27. 13, 27. Dice lo siguiente. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ya se le había venido toda la oscuridad para Judas. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y hermano, esto es lo importante, porque estoy seguro que si Judas hubiese escuchado esto, Judas, si le pedía perdón al Señor, el Señor lo hubiese perdonado. ¿Mm? Lo que pasa es que Judas, cuando el Señor lo que vas a hacer, hazlo más pronto, salió de delante de la presencia de Jesús, no escuchó esto, que sí Pedro lo pudo escuchar. ¿Mm? ¿Qué dice Jesús? Después que salió Judas, Jesús está diciendo que está dispuesto a amar a un traidor si se arrepiente. O sea, está dispuesto a amar a un traidor. Un mandamiento nuevo os doy. Este es un mandamiento elevadísimo, ¿eh? Un mandamiento nuevo. ¿Acaso Jesucristo no le había dicho que se tenían que amar los unos a los otros? Pero el Señor le está dando este mandamiento nuevamente después que sale un traidor. Lo que es lógico, el traidor, al no escuchar esta palabra de Jesús, y no supo qué hacer y se ahorcó, se terminó matando y terminó en el infierno, por supuesto. Pero Pedro sí tuvo la bendición de escuchar esta palabra y por eso, después que cantó el gallo, se arrepintió amargamente. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, Jesús, más allá de que nos ama y que a Judas hasta último momento le dio el pan mojado, porque el pan mojado no significa que estuvo mojando el pancito, porque siempre digo lo mismo. Jesús dijo delante de todo, el que moja el pan conmigo en el plato, ese me va a traicionar. ¿Y cómo no se dio cuenta Juan, que estaba al lado, que cuando Judas mojó el pan en el plato, no dijo este es el traidor? Porque Jesús estaba hablando espiritualmente y lo que hizo Jesucristo fue un hecho espiritual. Significa que con los ojos llenos de lágrimas le dio el último mensaje a Judas con tal de salvarlo, pero ya Judas estaba totalmente tomado por el diablo. Entonces, Jesucristo estaba dispuesto a perdonar a un traidor que realmente se arrepiente.
¿Por qué? Porque Él no cambia su amor. El problema somos nosotros los que cambiamos. Por eso yo siempre digo, Dios no tiene enemigo. Vimos en el mensaje pasado que el Señor vino a salvarlos a todos, a todos. Por eso que cuando preguntan por los de Irán, los de Siria, por los del Líbano, sí, el Señor vino por los de Hamás, vino por los de Hezbolá, vino por los de Yemen, vino por los chiitas, vino por todos ellos. Lo que pasa es que ellos decidieron en su corazón dejar que Satanás se apoderara y obrar de esa manera y llegar a un odio, de que quieren exterminar a los judíos. Bueno, entonces, pero no es que Jesucristo, es más, en estos momentos nosotros, porque hay muchas cosas que ni nos enteramos, o sea, para publicar las cosas malas y hablar de toda la guerra y todo esto, el ser humano es muy rápido para proyectar y publicarlo, pero no se dicen de todas las cosas que están pasando entre los islamitas, de las apariciones que están recibiendo de Jesucristo, los sueños que están teniendo, las visiones que están teniendo, porque el Señor desea salvarlos, el Señor los ama, son criaturas de Él, las hizo su Padre y por eso vino a este mundo. Él quiere salvarlo a todos, pero la gente, bueno, se entrega por completo a la obra del diablo y entonces, bueno, pasan estas cosas como le pasó a Judas. Decidió ser malo y terminó en el infierno. Pero la intención de Jesucristo fue salvarlo, siempre fue salvarlo, hasta último momento, lo amó hasta último momento. Entonces Mateo 5:44 dice lo siguiente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los, a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, lo vuelvo a repetir, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas son las cuatro particularidades que realmente destacan a un verdadero hijo de Dios. Estas son las cuatro particularidades que verdaderamente destacan que es verdaderamente un hijo de Dios. Ama, bendice, ora y hace el bien. Son las cuatro cosas que identifican a un verdadero hijo de Dios. El tema es, hermanos, que si nosotros no estamos en la dimensión que Dios quiere y tenemos un lugar de liderazgo, podemos llegar a ponernos en el lugar de Dios y determinar que para una persona ya el Señor terminó el tiempo de salvarlo. Ya por lo que hizo, nosotros consideramos que esa persona ya no va a recibir salvación. Entonces, ese es el peligro que se corre cuando uno no está en este nivel de amor que quiere Jesucristo. Vuelvo a repetir, tenemos que también leer todo el contexto de la palabra, porque Pablo dice, andad como hijos de Dios y en el amor de Dios. O sea, andad como hijos de Dios, como hijos de luz y en el amor de Jesucristo. Pero en ese pasaje Pablo manda a decir que ni nos juntemos ni con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los idólatras. Entonces, hay tres clases de personas que realmente son realmente graves. ¿Por qué pasa? Ellos deciden ser enemigos de Dios, porque esas tres particularidades hacen que traigan demonios al reino de los cielos. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque Pablo, que nos enseña del amor, la revelación del amor, y dice, andad como hijos de Dios, como hijos de luz y en el amor de Jesucristo, Pablo ahí mismo dice, ni comáis, ni habléis, ni comáis con ellos, ni te juntéis con ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, que hay cosas que son realmente gravísimas, fornicación, avaricia e idolatría. Fuera de todo eso, hermano, nosotros tenemos que tener una relación de amor con todos y no tomar una decisión final por nuestra propia cuenta. Realmente tú tenés que sentir de parte de Dios, porque cuando Pablo, vuelvo a repetir, lo entrega a Satanás, al que fornicó con la mujer de su padre, no lo hizo con la intención de que se perdiera, sino que la intención principal de Pablo era entregarlo a Satanás para que le destruyera la carne con el fin de ver si el espíritu se podía salvar. Pablo lo hizo con amor en su corazón. Era la alternativa que tenía para ver si lo podía salvar. Y sin embargo, vuelvo a repetir, que en la segunda carta a los Corintios vemos que realmente esa persona algo le habrá pasado con Satanás o recapacitó y le vino una tristeza, se arrepintió y Pablo lo perdonó y le dijo a la congregación que lo volvieran a recibir. Pero tenemos que tener cuidado de que
por no tener este amor y estar en un lugar de liderazgo, empezar a tomar decisiones sobre las personas y decir, este no, este sí, este no, este sí, y meternos en un conflicto con Dios, determinar con alguien que todavía el Señor quiere seguir teniendo misericordia y tiene el deseo de salvarlo. Entonces, es un mensaje realmente importante este. Y más en el tiempo que nosotros vamos a tener que vivir ahora, hermanos. Por algo el Señor nos está avisando que tenemos que tener este comportamiento, porque en el momento que vamos a tener que vivir a otra, va a ser catastrófico. Miren lo que dice Mateo 24:9. Mateo 24:9. Dice lo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Escuche. Y esto son cosas que vamos a tener que vivir nosotros. Si allá el que quiera creer que crea, pero el que tenga oído para oír que oiga. Esto lo vamos a tener que vivir nosotros. Nosotros somos la última generación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todos las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Escuche bien, porque si nosotros no logramos ahora tener el corazón de Jesús y el amor de Jesucristo, te puedo asegurar que va a ser muy difícil que puedas superar esto sin que en algún momento el diablo te ponga odio, amargura, tristeza, dolor, sufrimiento. Por eso el Señor te está avisando, ¿m? Que te van a llegar a matar. Sin embargo, si tú tenés que pasar por este proceso, tú lo tenés que vivir como Jesucristo lo vivió en el Vía Crucis, que le quisieron hacer de todo para sacarle la personalidad de su padre y no pudieron. O lo mismo que pasó con el diácono Esteban, que lo estaban matando a pedradas y él intercedía delante de Dios para que no les tenga en cuenta ese pecado. Por eso el Señor está avisando todo esto en Mateo 24, cuando da todo el cronograma de las cosas que nosotros vamos a tener que vivir. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es tremendo, hermanos, porque nosotros no sabemos de qué manera puede ser que nos persigan. No sabemos qué es lo que nos va a tocar pasar. Por eso es tan importante tener la personalidad de Jesucristo, porque fue el único que entró en este mundo y salió victorioso. Si nosotros ahora dejamos que la ley de Dios sea parte de nuestra vida, se carnalice en nosotros y el verbo tome el control de nuestro corazón, no debemos tener temor ninguno, porque Jesucristo nos va a ayudar a superar cualquier situación que tengamos que vivir. Pero tenemos que tener la garantía de que Jesucristo está en el corazón. Y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán y engañarán a muchos. Usted sabe lo que pasó también con los fariseos, ¿no? Que un día no pudieron echar fuera un demonio creo que lo vimos en un mensaje hace poquito. Por disputar, perdieron la personalidad del Hijo de Dios. O sea, discípulos que venían haciendo milagros, señales y prodigios, que venían regocijados delante de él, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y sin embargo, por entrar en una disputa, perdieron completamente la personalidad de Dios. Jesucristo le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué? Y porque se dejaron engañar por el diablo. El amor, hermanos, el amor no es para discutir, el amor no es para pelear, el amor es para manifestarlo. No importa por eso, ¿qué dice el Señor? Si te pide la túnica, dale también la capa. Si se considera un maestro que sabe todo, decirle que también tiene el poder. ¿Cuál es el problema? El tema es que cuando tú estés delante de la situación, tú puedas mostrar que la capa está contigo y que el poder está contigo, pero el espiritual. Entonces, hermanos, todas estas cosas
Nosotros las vamos a tener que vivir. Por eso el Señor nos prepara, o tanto para persecución, injuria o cualquier cosa que nos puedan hacer, como también los altercados, porque se van a levantar muchos falsos cristos y van a tratar de llevarnos a su terreno, de llevarnos al terreno del diablo, de que entremos en disputas y en discusiones para que perdamos la personalidad de Dios y nos volvamos en gente incrédula y perversa. Entonces dice, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que estas cosas no me pasen? Y por haberse multiplicado la maldad, a ver, multiplicado, no se va multiplicado, no es una suma, ¿me entiendes? Es una multiplicación, por eso yo digo, la gente no sabe realmente lo que nos espera. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál va a ser el problema para caer? El amor. El amor, el ataque del enemigo es contra el amor. Este es el problema. Pero si tú, imagínate, si no lo tenés, ¿eh? Porque acá está hablando de que el amor de muchos se enfriará. Lo llegaron a tener, pero por todas estas situaciones que muchos van a tener que vivir, se les puede llegar a enfriar. Pero hay gente que ni siquiera lo tiene todavía el amor, que sigue con discutiendo y con odio con esto y bronca con aquel y envidia con aquello y celo con lo otro. Hermano, no podés, no podés. Tu objetivo ahora debe ser tratar de trasladar a Jesucristo al corazón y no solamente a Jesucristo, sino también el amor de Jesucristo. ¿M? El amor de Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, por todas las cosas que van a tener que padecer, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo termina? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cómo persevero hasta el fin? Para no perder la salvación. Si no me vencen en el amor. Ojalá, hermanos, me entiendan en esta noche lo que le estoy diciendo. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué perseverancia yo tengo que tener hasta el fin? La del amor, como Jesucristo la tuvo en la cruz y como Esteban lo tuvo cuando lo estaban matando. El amor, y hermano, no te dejes engañar. No te confundas con el amor del mundo, el amor espiritual. Por eso digo, tenemos que pedirle a Dios que nos pruebe. ¿Y cómo Dios te va a probar? Poniéndote enemigos, poniéndote gente que te haga daño, gente que busque hacerte sufrir, gente que te busque sacar la paciencia, gente que te provoque constantemente para ver si te puede desviar del camino. Estas cosas van a pasar porque el Señor no tiene que probar, el Señor no tiene que probar. Y mejor que te pruebe ahora y te des cuenta si lo tenés o no lo tenés a enterarte después de la muerte, porque no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces, esto no es juego, esto es algo muy serio. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿a dónde se el ataque? El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué tenemos que perseverar? En el amor. ¿Cuál es el llamado de atención que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso? Dejaste tu primer amor. Volvé al primer amor si no querés que el Señor te corra el candelero. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo persevero hasta el fin? Amando al enemigo, bendiciendo al que me maldice, haciendo el bien a los que me aborrecen y orando a los que me ultrajan y persiguen. Esa es la forma en la cual yo tengo que llegar hasta el final. ¿M? Estas son las condiciones que manifiestan que la presencia del Padre está en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder salvar nuestras almas. El amor significa que todo lo que hago tiene un objetivo de salvación. Eso significa el amor. Si tú querés saber si estás viviendo en el amor, tenés que ver qué forma tenés de tratar a los demás y si principalmente le estás evangelizando y le estás diciendo las claves, las cosas que tú hiciste para llegar a tener ese amor que supuestamente deberías estar demostrando. Eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Este es el objetivo mayor en el cual nosotros nos tenemos que enfocar ahora para llegar hasta el final, sea de la forma que Dios quiera, o arrebatándonos o pasando lo que tenga que pasar, pero esta es la forma de llegar hoy hasta el final. Entonces, ¿por qué hoy, hermanos, al no tener discernimiento de estas cosas, al no tener discernimiento de estas cosas y entender que Dios es uno y que Dios se ama en toda su esencia, por eso Él quiere trasladarnos esa fe a nosotros, llamarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza, es que nosotros tenemos que bendecir, porque cuando uno, por ejemplo, ¿cuántos estarán maldiciendo al coreanito de Corea del Norte? ¿Cuántos?
¿Cuántos maldicen a Maduro? ¿Cuántos? ¿Qué están haciendo? Entregándolo en las manos del diablo. Que el diablo lo siga utilizando de esa manera. Eso es lo que están haciendo cuando están maldiciendo. Sin embargo, cuando uno los empieza a bendecir, lo que está haciendo es activando el poder de Dios sobre sus vidas. Lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Y nosotros tenemos la autoridad sobre toda la esencia de Dios, porque Dios es uno. Entonces yo puedo bendecir toda la esencia de Dios. Por eso yo todas las mañanas estoy orando, bendigo la esencia de Dios, bendigo la esencia de Dios, bendigo la esencia de Dios. Porque de mi parte quiero que toda la esencia de Dios, la buena y la mala, esté bajo la bendición de Dios. Porque para que Dios pueda tratar sobre esas personas. Desde el momento que lo bendigo, lo pongo bajo la protección de Dios, bajo el trato de Dios. Después que sea Él el que decida, si quiere obedecer o no quiere obedecer, porque Dios, si yo lo pongo bajo su bendición, Dios va a tratar con él de alguna manera, no sabemos cuál, siempre sabemos que Dios va a tratar a la gente con amor. La gente se tiene que ir al infierno con una palabra de amor. Por eso Jesucristo trató siempre a Judas de esa manera, porque la gente debe ir al infierno con una palabra de amor. Entonces, Dios, si nosotros lo activamos sobre esas personas, lo va a tratar con amor. A veces el amor viene de castigo, a veces el amor el Señor lo manifiesta de diferentes maneras. Vuelvo a repetir, Jesucristo con amor les decía generación de víboras, porque era la única forma que de repente ellos pudieran recapacitar de lo malo que estaban haciendo. O sepulcros blanqueados. Por eso tenemos que conocer la obra de Dios para entender que eso Jesucristo realmente lo hacía con amor, que lo hacía con amor, pero era la única forma que tenía de actuar con ellos para ver si en un momento recapacitaban, reaccionaban y entonces buscaban a Jesucristo para ver si podían actuar de otra manera, como lo hizo Nicodemo o Arimatea o un montón de fariseos que se habrán salvado porque habrán escuchado a Jesucristo. Pero entonces cuando nosotros los bendecimos, lo ponemos bajo la cobertura de Dios y después, bueno, sea la persona la que decide obedecer a Dios o no, pero la gente debe ir al infierno con una palabra de amor. ¿M? Entonces, lo peor que podemos hacer nosotros es maldecir a alguien, porque cuando lo maldecimos, le estamos sacando la protección divina. Realmente lo estamos entregando en las manos del diablo. En cierta medida, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y es muy peligroso. Entonces, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto, hermanos, es realmente lo que después en Mateo 5:45, si quieren, para cerrar con este versículo. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y esto sería otra prédica. ¿Tá? Pero esto es lo que marca que realmente somos verdaderamente hijos de Dios y podemos hacer manifestar al que está sentado en el trono con el amor que se quiere expresar. Y a ese es el que complace al Padre, ese es el que lo gratifica, a ese es al que le va a dar las cosas por añadidura para que haga su obra completa hasta el final. ¿M? Y estos serán llamados hijos de Dios, los que aman, los que bendicen, los que oran y hacen el bien en todo momento, le hagan lo que le hagan. Amén, hermanos. Bueno, espero que en realidad este mensaje hoy les toque su corazón, porque esto es fundamental, no lo podemos obviar, porque de esto se va a tratar en el final la salvación de nuestra alma. ¿Mm? El que persevera hasta el fin, manteniendo este amor, será salvo. Dos cosas fundamentales para el tiempo del fin. Conocer bien todo lo que dice el libro de Apocalipsis y mantener el amor de Jesucristo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hora, por este tiempo en familia, que podemos compartir tu palabra. Te pido, Padre, que le des entendimiento a tus hijos. Padre, que los ayudes, Señor, a comprender con profundidad. Padre, que todo se trata de ti, Padre, de lo que vamos a hacer contigo dentro de cada uno de nosotros. Y así como lo queremos hacer con nosotros, lo debemos hacer por los demás. No importa en la situación que ellos se encuentren, Padre. Nosotros tenemos que amar con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza. Ayúdanos, Padre, a que esto se revele, Padre, y a estar germinando día a día la semilla del amor. Danos ese amor inalterable, Señor, que no hay persecución, injuria, mentira, maltrato
o engaño, Padre, de falso profeta que nos pueda, Señor, sacar de tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te pido que le des paz a tus hijos. Padre, que le estés revelando, Señor, con quiénes, Padre, tienen que arreglar la situación, Señor. En el nombre de Jesús, que todos puedan unir todos los cables que el enemigo cortó, Padre, para que el poder, Padre, del trono descienda sobre ellos, Padre, y los puedas usar en gran manera, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, que nadie se resista a cambiar, Padre, que nadie siga bajo el engaño de individualizar a las personas, Señor, y verlas de una forma como padre, madre, hijo, vecino, tío. No, Señor, por favor, dale esa visión que tuvo Pablo, esa revelación divina, que no es lucha de carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, Señor. En el nombre de Jesús, venga esa revelación, Padre, y cambie rotundamente nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Llénalos de paz, de alegría, de gozo. Apaciónalos, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, el que está débil, fortalécelo, Padre. Si alguno, Padre, apagó el espíritu, ten misericordia y que nuevamente se pueda encender, Padre, y pueda vivir realmente como un hijo de Dios. Padre, gracias por esta noche, por este encuentro divino, por una vez más hablarnos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Que tengan un buen descanso. Sería bueno, creo que lo grabé, sería bueno que lo escuchen una, dos, tres, cuatro y todas las veces que puedan, porque les va a ayudar. Yo constantemente estoy meditando en versículos que hablan del amor y tengo en mi cabeza amor inalterable, amor inalterable, amor inalterable, amor inalterable, y lo repito porque quiero que me baje eso al corazón y realmente le doy gracias a Dios porque siento como que hoy hay una transformación dentro de mí. No me quiero confiar, sé que me falta mucho para llegar a la estatura de que sea inalterable en todo, pero siento que la semilla la tengo adentro y que la estoy haciendo germinar. Y eso es lo importante. Ahora hay que regarla todos los días. ¿Cómo la riego? Meditando en versículos de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. ¿Eh? Y cuidado, que amor no es negociar la palabra. Por eso el Señor dice, tibio lo vomita. Cuidado. Amor no es negociar la palabra hay que transmitirla tal cual es. Amén. Eso es el verdadero amor. ¿Eh? Ahí es donde el Señor obra y ahí es donde el Señor hace los milagros. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bye.